¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da volvernos a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. La verdad que para mí es un honor poder estar con ustedes, servirles a través de la enseñanza de la Escritura y sobre todo servirle al Rey de Reyes y Señores, señores. Vamos ahora para continuar nuestro estudio de la semana pasada porque lo dejamos a la mitad. Vamos a ver la segunda parte. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar reunidos nuevamente, Señor, con la única finalidad, Padre, de escudriñar las escrituras, Señor, porque en ellas se encuentra, Señor, todo aquello que necesitamos para nuestra edificación, Señor, para conocerte cada día más, para conocer tu voluntad, para conocer, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Padre, te doy muchas gracias por todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que ya están conectados, Señor, como cada lunes, y también por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes se siguen conectando. Te pido, Padre Santo, una bendición especial para cada uno, así como también, Señor, aquellas personas, aquellas mujeres, hombres, Señor, que escuchen este estudio, Señor, a través de las redes sociales, Señor, también te pido que seas tú obrando en cada corazón, Señor, que cada palabra, Señor, que caiga en corazones, Señor, quede establecida, Señor, en sus mentes, en sus corazones, y que la podamos, Señor, poner por obra, Señor, que a través de la escritura, Señor, podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Y te pido, Padre de la Gloria, que si hubiera algo que quisiera robarnos, Señor, nuestra atención en esta hora de estudio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, es echado fuera, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por el honor de dejarme servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre el que Dios demanda que nosotros seamos honestos. Es algo bien importante. Vimos la semana pasada, ¿verdad? A Malaquías, hablábamos de Malaquías, él fue el que el Señor escogió para llevarle el mensaje a su pueblo. Una vez más, vemos al pueblo de Israel en una situación pues triste, desagradable, ¿verdad? Porque una vez más se encuentra siendo rebelde, siendo desobediente, y el Señor envía a Malaquías para hablarles, para hablarles sobre juicio, hablarles que si no se arrepienten, obviamente el Señor va a tratar con ellos duramente. Y estuvimos viendo ayer cómo toda esta situación, ¿verdad? Esta situación se fue desarrollando tristemente, porque los sacerdotes comenzaron a llevar a la iglesia o al templo, ¿verdad? A llevar ofrendas impías delante del Señor. ¿Por qué? Porque decíamos la semana pasada que los sacerdotes ya escogían, ¿verdad? Ya escogía la gente, los animales defectuosos, ¿verdad? Hay que recordar que uno de los requisitos que se tenían que llevar a cabo cuando se hiciera un sacrificio para perdón de pecados, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hemos hablado que según el pecado que cometían, pues era el animalito que tenían que llevar? Y ese animalito tenía que estar sin mancha, sin defecto, tenía que ser, y un animalito, ¿verdad? Que no hubiera tenido ningún otro uso, sino que fuera un animal limpio. Y resulta, ¿verdad?, que comenzaron a buscar de entre sus animales, pues el peorcito de los animales, el que a lo mejor estaba defectuoso, y lo llevaban al Señor. Y los sacerdotes hacían este tipo de prácticas, comenzaron a hacer cada eh, cosa que hacían dentro del templo, decíamos la semana pasada, tenía un precio. No sé si te suene familiar, ¿verdad? Pero pues así sucede, ¿verdad? En la iglesia tradicional, por cada cosa que pides que hagan para ti, tiene un precio. Y eso comenzó a suceder en ese tiempo. Los sacerdotes comenzaron a poner precio a cada actividad, a cada sacrificio, a cada situación que llevaban a cabo dentro del templo, y la gente iba y pedía y le ponían precio,
y comenzó a haber una serie de cosas desagradables que a Dios le molestaba lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo pecado dentro de la casa del Señor. Y entonces empezó a haber egoísmo, empezó a haber orgullo, empezaron a... no daban los diezmos, porque acuérdate que el Señor estableció, ¿verdad? Diezmos para su pueblo y debían de cumplir. ¿Por qué decíamos la semana pasada? Porque los que se dedicaban al templo, o al menos así tenía que ser, era que aquellos, ¿verdad? Que se dedicaban de lleno a cumplir con todas las necesidades dentro del templo, obviamente tenían que estar en, pues, ¿cómo te podría decir? Estaban al 100% sirviendo al Señor y por lo tanto, pues no trabajaban. Y entonces el pueblo tenía que llevar, ¿verdad? El diezmo en grano, en determinadas cosas, para que esta tribu que se hacía cargo del templo, pues que obviamente, ¿verdad? No les hiciera falta nada y por trabajar o algo se distrajeran de sus responsabilidades dentro de la iglesia. Pero resultó que los sacerdotes comenzaron a ponerle precio a cada actividad que llevaban a cabo dentro del templo. Empezaron a ver incluso, pues no sé, había un menosprecio total, decía la semana pasada, por lo divino, por el tener el respeto a las cosas divinas. Y déjame decirte, te decía yo hace un momento de la iglesia tradicional, pero déjame decirte que hoy en día, amado hermano, están sucediendo muchas de esas cosas dentro de la casa del Señor, dentro del grupo cristiano, de la comunidad cristiana, está comenzando a ver ese tipo de cosas. Vemos cómo de alguna manera venden cada actividad que hacen para el Señor, le ponen precio. Vemos desafortunadamente supuestos siervos del Señor viviendo de una manera exageradamente opulente y siguen pidiéndole al pueblo que den y que den y que den y que den y engañándolos que si dan más, pues van a recibir mucho más de Dios, que si dan un coche al Señor les va a dar dos, o sea, una serie de tonterías poniendo dentro de la casa del Señor. Entonces, hoy actualmente vemos que no es tan diferente como sucedía allá en la antigüedad. Incluso cosas robadas las llevaban a ofrendar dentro de la casa de Dios. Y eso también sucede hoy actualmente. Vemos, ¿verdad?, como gente que se dedica a negocios turbios, hay veces que van y ofrendan de ese dinero sucio, mal habido dentro de las iglesias y hay siervos que aceptan esas ofrendas, que saben que son mal habidas y que las reciben. Entonces, todo esto que veíamos anteriormente, hermanos, tristemente no ha dejado de ser diferente hoy en día. Y decíamos ayer, la semana pasada, hablábamos sobre, pues, que el Señor demanda honestidad de parte de su pueblo, de parte de la gente que dice ser cristiana. Y hablábamos la semana pasada, nos quedamos en la honestidad, en la benevolencia, es decir, en la bondad, en la compasión, en la empatía hacia los demás, hacia aquel que es más necesitado. Dentro aún de la iglesia, ¿verdad? Podemos encontrar gente con una necesidad más imperiosa que la nuestra y que nosotros, si es verdad, ¿verdad? Que decimos que amamos a Dios y que practicamos la bondad, la compasión, debemos de extender nuestra mano a aquellos que son más necesitados. Creo que es tan común, ¿verdad? Que en todas las comunidades cristianas haya viudas, haya huérfanos, haya mujeres ya o personas, ¿verdad? Que están pasando por situaciones difíciles y que nosotros, ¿verdad? Como en tiempo de la iglesia primitiva, debemos de tener esa empatía de poder ayudar a los más necesitados, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo alguno de nosotros vamos a estar en una situación similar y qué bueno sería
que nos extendieran la mano para ayudarnos. Entonces, Dios quiere que seamos empáticos, Dios quiere que cumplamos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, porque decíamos la semana pasada, y voy a volver a leer los textos que leí el anterior lunes, para volvernos a ubicar en lo que estábamos hablando. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10 al 18: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre entre el justo y el malo, entre el que me sirve y entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de su fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos en el libro de Malaquías esta parte tremenda, ¿verdad? Que Malaquías le está hablando al pueblo y le está diciendo lo que el Señor les envía a decir, hablándoles que le roban sus diezmos, que están haciendo cosas incorrectas. Y además dice el Señor, ahora ustedes hasta se atreven a confrontarme y a decir, ¿de qué sirve que sirvamos a Jehová? Es fastidioso, no lo queremos más hacer. Y entonces dice el Señor, ¿verdad? ¿Acaso aquel que hace lo incorrecto, que hace lo malo, ahora es bueno? ¿Ustedes creen que ahora, porque todo mundo hace lo malo, eso es lo correcto? Por supuesto que no, dice el Señor, ¿verdad? Lo vemos aquí. Dice, y entonces dice, si ustedes se vuelven, si ustedes reconocen sus faltas, se vuelven y comienzan a hacer lo correcto delante de mí, entonces yo los voy a perdonar, dice el Señor. Y además serán mi especial tesoro, dice el Señor, ¿verdad? Porque en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona al hijo, ¿verdad? Que les sirve. Es decir, el Señor dice, cuando ustedes hagan lo correcto, vengan a mí y hagan lo que tienen que hacer y esté bien. Entonces, si ustedes están cumpliendo con sus diezmos y no hacen falta cosas en mi casa, entonces dice el Señor, yo los perdonaré. Serán mi especial tesoro. Y entonces ustedes podrán ahora saber quién me sirve y quién no me sirve. Ustedes podrán distinguirlo con facilidad. Ajá. Dice, porque vemos aquí en Primera de Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y desgraciadamente, así como en ese tiempo, cuando Malaquías fue a hacer una reprensión y advertir de juicio al pueblo, actualmente sucede lo mismo, amados hermanos. Sigue sucediendo eso. Seguimos viendo, ¿verdad? Cuántas personas, cuántos supuestos servidores de Dios, siervos del Señor, que se desvían del objetivo. Y como dice aquí la palabra, ¿verdad? Empiezan a codiciar tanto el dinero que ya han volteado sus ojos, que los tenían puestos en el Señor, ahora los tienen puesto en tener más y más y más y más dinero, y vemos
unos supuestos servidores de Dios o siervos de Dios en una situación exageradamente rica, opulenta, pero las cosas de Dios las han olvidado los principios, los preceptos divinos. Y entonces el Señor hace un llamado a través de Malaquías a su pueblo y les dice que reflexionen, porque Él requiere que sean honestos, que sean gentes, que cada servidor seamos honestos para el Señor. Y nuestra honestidad comienza, ¿verdad? Haciendo lo correcto, siendo leales al Señor, cumpliendo, ¿verdad? Con lo que el Señor ha establecido dentro de su casa. ¿Por qué? Porque los diezmos, amados hermanos, son para las necesidades múltiples dentro de la iglesia. Ya te decía yo en alguna ocasión, ¿verdad? Si tú estás en una iglesia y estás en ese edificio donde te congregas para adorar y glorificar al nombre del Señor junto con otros creyentes, de repente por ahí a lo mejor le va a hacer falta pintura al edificio, a lo mejor le van a hacer falta focos, a lo mejor va a hacer falta comprar Biblias para regalar a las personas, ¿verdad? Y si probablemente hay un evento en puerta, algún congreso, pues necesitamos, ¿verdad? Se necesita dinero para poder llevar a cabo ese evento que se lleve para alcanzar almas para Cristo. Para eso es para lo que se necesita, amados hermanos. Son partes de nuestras responsabilidades y de nuestros deberes cristianos. Entonces, cuando el hombre comienza a preocuparse más por lo monetario que por lo espiritual, las cosas empiezan a torcerse. Entonces, porque aquí el Señor lo dice, ¿verdad? Que empiezan a apartarse de la fe, comienzan a apartarse de la verdadera enseñanza y son traspasados, dice el Señor, de muchos dolores. Es decir, comienzan a tener aflicciones tremendas, porque el pecado, amados hermanos, sabemos que siempre va a traer consecuencias fatales para nuestra vida y sobre todo para nuestra vida espiritual, amados hermanos. Nos lleva a la ruina espiritual, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, porque hay que recordar que Dios no puede tener ningún contacto con el pecado. Y cuando nosotros insistimos en hacer lo incorrecto, en ser rebeldes, en no obedecer a Dios, comenzamos nosotros mismos a crear un abismo que no nos permite llegar al Señor. Entonces, esto lo veíamos la semana pasada y decíamos que el egoísmo es la esencia misma del pecado. Y decía el Señor, ¿verdad? Traer todos los diezmos al alfolí, lo acabamos de leer, y nos habla también de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y nuestras almas, amados hermanos, comienzan a morir de hambre espiritual. ¿Por qué? Porque no abrimos, ¿verdad? Nuestro corazón a la bondad, a ese principio extraordinario que el Señor nos dejó, que es el amor, la bondad, la misericordia hacia los demás, el de ayudar a los más necesitados y sobre todo de llevar a los perdidos el alimento espiritual que está haciéndoles tanta falta. Hay tanta gente extraviada, tanta gente perdida y que somos a veces, hay gente, hermanos, déjenme decirles que hay gente que no les importa ver tanta gente perdida y necesitamos, hermanos, tener misericordia. Necesitamos tener amor, pero ese amor de Dios que le duele ver que la gente esté perdida, que se esté perdiendo. Amén. Entonces, y obviamente te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que se supone, se espera que el cristianismo bajo la gracia, es decir, el cristianismo actual, ¿verdad? Si aquel que estaba bajo la ley, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Le faltó esa misericordia, le faltó esa honestidad para servir a Dios, se desvió del objetivo principal, que era servir a Dios de manera honesta. Hoy no es la excepción. Hoy sigue sucediendo mucho en el pueblo de Dios esto, hermanos. Es triste decirlo, pero así es. Estamos bajo la gracia, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, lo que de gracia recibiste, da de gracia. Si nosotros recibimos de gracia, hermanos,
misericordia de Dios, amor de Dios, la salvación. Lo menos que podemos hacer nosotros es hacer lo mismo con otros que andan perdidos, como un día nosotros también estuvimos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿verdad? Eh, tenemos un ejemplo muy importante en la palabra de Dios de aquella viuda que nos narra la palabra de Dios en Marcos 12, del 41 al 44. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Dice, estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí el Señor nos está hablando de que esta viuda echó, ¿verdad? Ahí en el arca, ¿verdad? Él echó todo lo que tenía, todo su sustento que llevaba en ese momento. No echó de lo que le sobraba, porque desgraciadamente, así como en el pasado, en aquellos israelitas, ¿verdad? Que se estaban volviendo tan tacaños y que procuraban dar los animalitos para ofrenda, animalitos defectuosos, así también iban y depositaban en el templo lo que les sobraba, lo que ellos hacían sus cuentas, hacían esto para acá, esto para allá, y de esto que me sobra, pues de aquí le voy a dar al Señor. Y el Señor no quiere que hagamos eso, hermanos. El Señor no quiere sobras. El Señor quiere que siempre lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Y aquí el Señor nos habla precisamente de eso, ¿verdad? De que Él estaba mirando a gente muy pudiente, echando dinero, bastante dinero en el arca, pero a Él lo que le llamó, a Él no le llamó la atención las cantidades eh, tan grandes que algunos hombres poderosos estaban echando en el arca. A lo que el Señor tocó su corazón fue esa viuda pobre que todo lo que llevaba, el sustento de su día, lo echó ahí. A ella no le importó que era lo único que tenía. Ella sabía que el Señor sabía su situación. Y el Señor la pone como ejemplo a esta mujer. Esta mujer obviamente ni cuenta se dio, ¿verdad? Probablemente del comentario que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, porque dice que estaba retirado viendo a lo lejos lo que estaba sucediendo. Y yo creo que esta mujer ni siquiera se percató de lo que Jesús estaba comentando de ella y ella se fue. Indudablemente el Señor quedó sorprendido de ver la fe de esa mujer al depositar todo lo que tenía, sabiendo que Dios sabía sus necesidades y Dios las iba a proveer. Y eso tenemos que nosotros, hermanos, tener esa convicción en Dios, ¿verdad? Entonces, vemos también, tenemos un ejemplo tremendo en la palabra de Bernabé y los demás cristianos que vendían sus heredades que poseían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto lo vimos también, ¿verdad? En Hechos 4, 34 al 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Imagínense ese momento, esa iglesia, amados hermanos, que veía necesidad dentro de la iglesia y no se detenían a pensar, no, pero es que esas son mis, no, ellos iban y tenían, yo creo que si tenían, por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Sus casas, quiero pensar, ¿verdad? E incluso aquí lo dice, ¿verdad? Porque dice que poseían heredades o casas y vendían y traían el precio. A lo mejor, ¿verdad? Si tenían, ellos vivían en una casa y a lo mejor tenían otra casa o otras heredades, iban y las vendían y las llevaban a la iglesia para poder ayudar a otros que estaban pasando por circunstancias difíciles y les repartían conforme a la necesidad de cada quien. Y nadie, absolutamente nadie de lo que menciona aquí la palabra de Dios, eh, era egoísta, amados hermanos. Eran personas
que se daban a la obra, se daban al reino del Señor, no se preocupaban, habían visto al mismísimo Jesús haciendo milagros tan extraordinarios que muchos de ellos estaban convencidos de quién era Jesús. Y que el ir y regalar una casa, una heredad, no les preocupaba, porque entendieron que eso no era lo más importante. Sabían que lo más importante era espiritual y ellos querían abonar para el reino, para que muchos que estaban sufriendo pudieran tener quizá a lo mejor un techo, quizá a lo mejor tener un alimento, que a lo mejor había gente que tenía días sin alimento. ¿Se acuerdan cuando aquella vez el Señor estaba predicando y había una multitud? Les dijeron los discípulos, ay Señor, ya envíalos a su casa porque es mucha gente y no han comido nada. Y el Señor les dio de comer, hermanos. El Señor mostró misericordia y el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. Vemos este hermoso ejemplo de Bernabé, ¿verdad? Y los demás cristianos de ese tiempo, hombres y mujeres que se daban en amor hacia los demás. Y veíamos también, ¿verdad? Que también hubo honestidad, pero también hubo gente que no guardó honestidad delante del Señor, les faltó honestidad delante del Señor. Y hablábamos del ejemplo, ¿verdad? De Ananías y Zafira. Dice en Hechos 5:1 al 11, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Es decir, cayó y murió al instante. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, yo me imagino sobre todos los que, no solamente los que oyeron, sino los que vieron, los que presenciaron lo que acababa de pasar. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Es decir, Pedro le dijo, ¿vendiste en esta cantidad la heredad? Y esta Zafira dijo, sí, en ese precio la vendimos. Fíjense, Zafira tuvo la oportunidad de recapacitar y decir, no, la verdad no fue en ese precio, fue en tal. Pero ella consintió y continuó con la mentira. Y entonces Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagínense qué ejemplo tan tremendo, ¿verdad? El haber presenciado todas las personas que estaban ahí, ¿verdad? Habían llegado Bernabé y unos cristianos y otros llegaban y ponían todo lo que esto es, vendí tal cosa y aquí está todo el dinero. Pero Ananías y Zafira no lo hicieron así, actuaron de una manera deshonesta. Y Pedro les hizo una pregunta muy importante, sobre todo a Ananías. Le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué no me engañaste a mí? Porque fíjense una cosa, cuando él llega, antes de que Ananías le diga el precio, ya Pedro lo estaba cuestionando. Quiere decir que el Espíritu Santo ya le había hecho saber a Pedro lo que Ananías había hecho. Entonces, cuando él llega, Pedro es el que lo cuestiona y él dice, pues sí, sí lo vendí en esta cantidad. Y entonces él le dice, ¿por qué hiciste eso? Porque no me engañaste a mí, sino al Espíritu Santo. Y en ese preciso instante,
él cae muerto por querer engañar a Dios. Déjame decirte, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, a veces a lo mejor no se lleva a cabo. A veces lo habrá que suceda, hermanos. No digo que no, que suceda, no suceda lo que sucedió con Ananías y Zafira, que habrá gente que muera al instante por querer pasarse de listos. Pero sabes una cosa, hermanos, cada vez que aquel engaña y hace lo malo y cree que a Dios no se ha dado cuenta, cada día el cristiano va muriendo espiritualmente y cada vez se va alejando más y más y más. Y hay quienes no alcanzan a regresar y mueren físicamente, alejados de Dios. Ajá. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque sucede esto, cae muerto, estos jóvenes entran, envuelven a Ananías, se lo llevan, van y lo sepultan y regresan, y cuando viene Zafira, le pregunta a ella nuevamente, ¿en esta cantidad vendieron la heredad? Sí, en esa cantidad. Y entonces Pedro le pregunta, ¿por qué, en un lenguaje más coloquial, por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para hacer eso? No me engañaron a mí, sino quisieron engañar a Dios. Y cae y dice, y ahí, ahí están los jóvenes que acaban de llevar a sepultar a tu marido y te llevarán a ti también. En ese instante ya cae, también muerta, y la llevan a enterrar junto con su marido. Y esto, hermanos, fue un tremendo impacto para los cristianos de ese momento y que los que lo leemos en la actualidad hoy, este ejemplo de deshonestidad fue escrito, hermanos, y fue escrito, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Fue dictado por el Espíritu Santo a Pedro para que lo escribiera. Y fue escrito para reflexión de nosotros, para advertencia. ¡Ey! Despierta, no puedes engañarme, yo lo sé todo. Haz las cosas correctamente, porque la deshonestidad no me agrada y tiene consecuencias terribles para tu vida. Y no solamente para tu vida física, sino para tu vida espiritual. Amén. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, que así como cuando hubo honestidad, el Señor estuvo contento, agradado con aquellos hombres que actuaron con honestidad. También hubo enojo y justicia de parte del Señor para aquellos que actuaron con deshonestidad. Los cristianos de Macedonia, te decía la semana pasada, nos dan excelente ejemplo de libertad en el Señor. Y vamos a leer nuevamente la cita que leíamos la semana pasada en 2 Corintios 8 del 1 al 15. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ¿verdad? Dice, déjenme leer nuevamente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Fíjense qué tremendo. El Señor nos está hablando, ¿verdad? A través de Pablo, ¿verdad? A los corintios, ¿verdad? Dice, les está hablando Pablo y les dice, hermanos, quiero que sepan que la gracia de Dios se ha dado de una manera tremenda en las iglesias de Macedonia, que aún estando en grandes problemas, en grandes tribulaciones, en grandes situaciones, en una profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Por qué? Porque dice aquí Pablo, ¿verdad? Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, dice Pablo, estaban en una situación difícil, estaban en una extrema pobreza, pero ellos se dieron con fe, con amor, con renunciación a ellos y aún así dice, nos rogaban que les permitiéramos participar en el servicio, porque aquello que ellos tenían, ¿verdad? Aún como aquella viuda pobre, daban.
de lo poco que tenían, daban y daban con generosidad, amados hermanos, porque sabían que era para el Señor y para aquellos que andaban propagando el Evangelio, sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice así mismo, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor le sirvieron, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, no solamente servían al Señor, sino nos servían a nosotros, que andábamos sirviendo al Padre Eterno. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es decir, le decía, les decía Pablo, ¿verdad? Y pues entonces estamos exhortando a Tito para que así como comenzaron con ese ímpetu, de esa misma manera, ¿verdad? Dice, así como comenzaron, así mismo acabe en ese mismo espíritu de servicio para el Señor, ¿verdad? Dice que acabe también entre vosotros esta obra de gracia, es decir, que no se desalienten, que sigan en ese espíritu. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí Pablo les está diciendo, me gozo de ver el entusiasmo, la entrega que tienen con el Señor, esa sinceridad, esa diligencia, ¿verdad? Que ustedes llevan a cabo, ¿verdad? Y que además les dice, ¿verdad? Para poner a prueba por medio de la diligencia de otros su sinceridad, la sinceridad, es decir, estaban siendo un ejemplo de servicio para el Señor. Y dice Pablo, ¿verdad? Y aquel que se hizo pobre, ¿verdad? Aquel que se hizo pobre siendo rico para que nosotros, ¿verdad? Con su pobreza fuéramos enriquecidos. Es decir, el Señor no le dolió dejar todo lo que tenía por venir a darnos las riquezas de su gloria. Y Él quiere que a nosotros no nos duela dar lo que tenemos que dar para el servicio de la obra, para el servicio de la extensión del reino en los corazones de las personas, amados hermanos, porque dice la palabra de Dios que no nos preocupemos por hacer tesoros aquí en la tierra, sino más bien nos preocupemos, estemos ocupados en el servicio al Señor, haciendo, ¿verdad? Tesoros en el cielo. Y esos tesoros son todo aquel servicio que nosotros damos para el Señor y que no lo damos pensando, ah, con esto el Señor me va a dar esto, no, sino porque es una consecuencia natural de nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios y que cada cosa que hacemos lo hacemos sin esperar nada a cambio, sino porque es parte de lo que tenemos que hacer. Recordar que un día nosotros andábamos perdidos y que ahora nosotros podemos alcanzar a otros a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo convence de pecado a aquel que anda perdido, para que venga a los pies de Cristo. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y esto es cierto, hermanos. Aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Ustedes sigan sirviendo, no se desalienten, porque ustedes han servido, ¿verdad? Con denuedo y estuvieron prontos, es decir, siempre hubo ese afán de servir en sus corazones, ese deseo de agradar a Dios. Y eso, dice, ¿verdad? Es muy importante. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta para hacer las cosas, ¿verdad? Será acepta según lo que uno tiene. Es decir, no es la
lo mucho que le des al Señor, hablando, por ejemplo, en lo económico, dice aquí, ¿verdad? Dice, no según lo que no tiene. O sea, a veces, ¿verdad? En lugar de estar pensando, pues con esto voy a servir, estamos más pensando en lo que no tenemos y en las limitaciones que tenemos, cuando en lugar de decir, con esto que tengo, con esto voy a servir. Porque dicen por ahí, ¿verdad? Dice, de granito en granito o de gotita en gotita, se va llenando el jarrito o el vasito. Amén. Dice, porque digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Ajá. Dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. Es decir, él les está diciendo, entiendan lo que les estoy diciendo. No es para que para unos haya mucho, ¿verdad? No tengan y la vivan bien tranquila y para otros vivan estrechamente. No, no lo digo con ese afán, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia, es decir, con la abundancia vuestra, se suplan las necesidades de ellos, ¿verdad? La escasez que tenían los demás, ¿verdad? Dice, para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Si nosotros, ¿verdad? Hacemos, como dice aquí la palabra, ¿verdad? En lugar de estar viendo nuestras limitaciones, lo poco que tenemos y pensamos que en lo que tenemos eso puede servir para la obra, eso es bueno, amados hermanos, porque la palabra de Dios aquí nos está diciendo que los que, dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Es decir, el Señor en ese momento está hablando de que todos, ¿verdad? Tenían en igualdad para que a nadie le hiciera falta y para que a su vez ellos también pudieran a otros bendecir y aquellos a su vez bendecirlos a ellos. Entonces, esto es algo precioso, amados hermanos. También el Señor nos demanda honestidad en nuestra fe. Amén. Esto es muy importante. Dice el Señor, probadme en esto, ¿verdad? Probadme ahora en esto, dice el Señor. Lo acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Dice el Señor, probadme ahora en esto. Mira, lo vamos a leer. Que es importante que vayamos grabándolo en nuestra mente, lo que el Señor dice, ¿verdad? Dice en Malaquías 3:10, dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice la palabra de edad, en medida reposada. Es decir, yo no sé si has visto cuando has alguna vez comprado un cuartillo de frijolito de esto y cuando hasta la golpean así un poquito para que le quepa más. Así es como dice el Señor. De esa manera voy a apretar más para que te quepa más, para que te tengas más todavía. Entonces, esto, hermanos, el Señor dice, si lo que quieres es probarme, ¿verdad? Porque la gente, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Nosotros quiénes somos para probarlo y sin embargo el Señor nos dice, ¿verdad? Probadme en esto. Cumple con lo que tienes que cumplir, pero con un corazón dispuesto y verás cómo voy a abrir las ventanas de los cielos y no te hará falta. Incluso si nosotros seguimos leyendo, dice el Señor, y yo voy a reprender al devorador. Y el devorador no se va a llevar lo que tienes, sino que tendrás tus lagares llenos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, dice, mira, Lucas 6:38, dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, dice el Señor, ¿verdad? Sí, siembras abundantemente, cosecharás abundantemente, dice el Señor. Amén.
Eh, Dice el Señor, pruébame y verás, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones, dice el Señor. Caerán sobre ti bendición sobre bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Y sobreabunde quiere decir que sea en una manera grande, que tengas abundancia de todo, en todos los aspectos, amados hermanos, porque el cielo, hermanos, tiene riquezas grandes de parte de Dios para nosotros, para cumplir sus promesas. Y a veces, lastimosamente, nuestros corazones, a veces, hermanos, están endurecidos y silenciosos y no somos capaces de creer en las bendiciones, en las promesas de Dios, en todas las cosas que el Señor nos ha prometido. Y no podemos esperar eh, nuestra falta de entendimiento, ¿verdad? Nuestra falta de fe en el Señor no nos permite siquiera pensar que el Señor abra ventanas, porque estamos con nuestras dudas, tenemos los corazones endurecidos. Y obviamente, ¿verdad? Si nuestros corazones están endurecidos para poder compartir con otros, obviamente, ¿verdad? Obviamente, si no queremos abrir nuestros corazones y nuestras manos para bendecir a otros, difícilmente, hermanos, serán abiertos los cielos para bendición de nuestras vidas, para nosotros. Mira lo que dice Proverbios. Dice la palabra de Dios en eh, Proverbios 3, 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí el Señor nos está hablando de que nosotros, ¿verdad? Si cumplimos con lo que el Señor ha demandado para nosotros, que es que cumplamos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, dice el Señor, cuando nosotros le honramos con todo lo que nos da, porque todo lo que tenemos, hermanos, viene de su preciosa mano. Él nos bendice. Y fíjense, el Señor es tan bueno con nosotros, que lo único que nos pide es el 10% de todo lo que Él nos da todo el tiempo. Entonces, el Señor con ese 10% hace maravillas, y no porque Él no pueda tenerlo, hermanos. Él está enseñándonos, nos está dando una clase de que debemos de brindarnos al Señor, de que debemos de dar, de que debemos compartir, porque si no somos compartidos, hermanos, no hemos entendido absolutamente nada sobre el reino. Amén. Y mira lo que dice Lucas 6:38 también. Ajá. Vuelvo a repetirte la que ya acabamos de leer. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor dice que Él, ¿verdad? Nos dará una medida buena, apretada, abundante. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Dice, porque si no lo hacemos así, si nosotros somos tacaños, si nosotros somos indiferentes a las necesidades de la casa del Señor, entonces, de la misma manera que nosotros nos comportamos, pues vamos a recibir de esa misma manera. El Señor requiere de nosotros, amados hermanos, una honestidad en la prosperidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto es importante, fíjense, dice la palabra de Dios, acabamos de leerlo, que dice que derramará bendición hasta que sobreabunde. Y además dice, acabamos de leer hace un momentito, también dice, y serás tierra deseable. ¿Por qué? Porque hay abundancia en ti. La prosperidad material será amplia. Y cuando yo te hablo, hermano, de prosperidad material,
no quiero que se malentienda y que comenzamos a pensar que estamos hablando de la prosperidad de la que todo mundo habla, ¿verdad? De la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina que comúnmente traen todo el tiempo diciendo, ¿verdad? Si tú traes aquí al púlpito y vienes y das tu casa o todo lo que tú tienes, el Señor te va a dar el doble, el triple. No, no, no hablo de eso, hermanos. Esas son charlatanerías de estas personas. El Señor no trabaja así. De lo que está hablando el Señor es que dice que cuando nosotros andamos correctamente, conforme a sus estatutos, conforme a sus principios, conforme a lo que Él ha establecido, entonces el Señor dice, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde, es decir, en todos los aspectos de tu vida, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, serás prosperado. Porque ahora conozco que tu corazón es un corazón bien firme en mí y sé que esa abundancia material que tú puedas recibir no te va a alejar de mí, porque ahora ya entendiste las órdenes del reino y que el Señor sabe que esa abundancia material que recibimos no nos va a alejar de Dios, sino que al contrario, vamos a pensar en que esa abundancia material que tengamos nos va a servir para poder ayudar más al reino, a extender el reino, amados hermanos. Entonces, tenemos que tener bien entendido de qué habla el Señor cuando dice que Él vamos a tener prosperidad material. Esa prosperidad que nos hace no olvidarnos de nuestro Dios, no olvidar que Él es un Dios grande y poderoso que nos ha prosperado, pero que no nos ha prosperado para que al recibir la abundancia material nos demos la vuelta y nos vayamos y comenzamos a hacer mal uso de la bendición que recibimos, no, sino que no se nos olvide de quién vino la bendición y asimismo, ¿verdad? Poner en acción aquello que nos fue dado para también poner al servicio del Señor esos bienes para seguir ampliando el, el Evangelio. Amén. Para que esa abundancia material no venga a olvidarnos de Dios y a olvidarnos de su palabra. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 10 al 12. Deuteronomio. Dice de la siguiente manera. Deuteronomio 6 del versículo 13 al versículo 18. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el Mashá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Amén. Fíjense, aquí el Señor nos está hablando, estamos hablando precisamente de la honestidad en la prosperidad. Es decir, no hagamos incluso del dinero un Dios, ¿verdad? No nos olvidemos de Dios. Si el Señor nos bendice, amados hermanos, no nos apartemos de Dios. Que no sea la bendición
la que nos aleje del Señor, porque entonces comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y aquí la palabra del Señor nos dice que Él es nuestro Dios y que debemos de temerle y servirle. Y dice además de que no andemos en pos de otros dioses, ¿verdad? De los pueblos del contorno, es decir, de aquellos que nos rodean con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus dioses paganos, que no nos dejemos contaminar. El Señor nos bendice y debemos de recibir la bendición y usarla de manera correcta, dice aquí el Señor, ¿verdad? Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, es decir, para que el Señor no se enoje y te reprenda y aplique justicia a ti por ser una persona rebelde, ¿verdad? Se no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo hiciste, como me tentaste allá en el Mashá, sino que al contrario, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y dice, fíjate, en el último versículo que es el 18, dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. El Señor nos está diciendo, haz lo correcto, haz lo bueno y entonces yo te haré prosperar y podrás tomar la tierra que juré a tus padres que daría. Esta bendición se las estaba diciendo al pueblo de Israel. Ahora lo trasladamos a nuestro tiempo y el Señor nos sigue diciendo lo mismo. El Señor no cambia sus principios, sus estatutos. Él sigue diciéndonos lo mismo. Haz lo correcto. No te vayas en pos de otros dioses. Haz lo correcto. Que la bendición que recibas de mí no te lleve a desviarte del camino, ¿verdad? Y dice también el Señor, además, ¿verdad? Dice, y si tú haces lo correcto, entonces yo te daré la tierra que he prometido a tus padres poseer. Y recuerda, amados hermanos, que cuando nosotros salimos a conquistar la tierra, salimos a conquistar corazones, corazones que están alejados de Dios, que son tierras áridas y que necesitan ser aradas y ser preparadas por el Señor para que caiga la semilla preciosa de su palabra y sean alcanzados para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mira lo que dice también. eh, También mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13:22. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:22. Dice de la siguiente manera. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que a veces, o no a veces, si el Señor lo marca en su palabra, es que el Señor dice que así sucede. Las riquezas ahogan la palabra. Es decir, que entonces la gente entra en riquezas y entonces ya no tienen tiempo para ir a la iglesia porque tienen que atender sus negocios. Y ya empiezan la prosperidad económica, comienza a ahogar, ahogar, ahogar la palabra de Dios hasta que ya ni siquiera mencionan absolutamente nada. El Señor requiere también de honestidad en el temor de Dios. Amén. Dice, los que temen a Jehová, ¿verdad? Dice en el Salmo 111:10, mira cómo dice el Salmo 111:10. Salmo 111:10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos.
Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces dice aquí que el Señor nos demanda honestidad en el temor de Dios, es decir, en tenemos ser de guardar el temor correcto delante de Dios con una verdadera honestidad, de que verdaderamente el respeto, ¿verdad? Que le estamos brindando a nuestro Dios es legítimo, no es de dientes para afuera, no es una actitud, como dice por ahí, ¿verdad? Por fuera estoy de pie, pero por dentro estoy sentado. No, sino que tengamos la actitud correcta delante de nuestro Señor, que nuestro comportamiento, ¿verdad? Sea una postura correcta que se lleva a cabo delante del Rey, delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Señor, de nuestro Creador, ¿verdad? Porque acabamos de decir o acabamos de leer aquí en la palabra de Dios que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, el principio de la verdadera sabiduría, esa que viene de Dios, es el recordar quién es Dios y que le amamos y le respetamos por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es. Él es Señor y Rey y dueño de todo lo que vemos, creador de todo lo que vemos. Entonces merece todo, absolutamente toda nuestra reverencia, ¿verdad? El temor de Dios es verdaderamente el principio de la sabiduría. Los incrédulos son insensatos, hablan sandeces, se refieren a Dios de una manera tan irrespetuosa, tan irreverente, porque son tan insensatos que ni siquiera de alguna manera entienden que lo que están haciendo es incorrecto. No temen en absoluto al Creador y preservador de todo lo que existe. Temamos a Dios y vivamos, pero que ese temor en nuestras vidas sea sincero, salga verdaderamente de nuestros corazones delante de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 13 al 18. Deuteronomio 6, dice la palabra de Dios, 13 al 18, que ya lo leímos, dice, uh, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque él es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. El Señor aquí nos habla de que debemos de tener mucho cuidado. Dice además en el 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en el Mashá. Guarda los mandamientos cuidadosamente de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y haz lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Esto es hermoso, hermanos, es importante que lo entendamos. Dice en el Salmo 15 del 1 al 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia y hable verdad en su corazón. Ese es el tipo de cristianos, de seguidores, ese es el tipo de honestidad que el Señor nos requiere, el que seamos íntegros, el que hagamos justicia y que hablemos con la verdad de nuestro Señor en nuestros corazones. El Señor demanda de nosotros honestidad en el compañerismo. Hablaron cada uno a su compañero, ¿verdad? Lo vimos en Malaquías 3:16. Dice, el compañerismo cristiano es cosa hermosísima. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad?
en armonía, como si fuéramos uno solo. Lo dice en el Salmo 133:1 y en Malaquías 3:16 nos habla precisamente, dice, hablaron cada uno a su compañero, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, es hermosos. Dice, si somos honestos en nuestra profesión de amor para con los hermanos, seremos también felices. Dice Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Es sumamente importante, hermanos, que prevalezca el amor fraternal entre todos nosotros como miembros de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Porque también, hermanos, el Señor demanda honestidad en el servicio, que nuestro servicio al Señor sea un servicio correcto, ¿verdad? No porque lo tengamos que hacer o porque, pues bueno, me pusieron a hacerlo, pues ni modo, no lo tengo que hacer. No, sino porque ese es nuestro deseo grande de servir a nuestro Señor. El que sirve a Dios, eh, no pretendiendo servirle y al mismo tiempo hipócritamente sirviendo al diablo. Es decir, ¿verdad? Te lo decía yo anteriormente, no se trata de que tengas un pie aquí y un pie allá, ¿verdad? Dice el Señor, a mí, la verdad, lo que me gustaría, ni que seas, que de una vez seas totalmente frío o totalmente caliente, pero no quiero términos medios. O estás aquí o estás allá, porque a los de débiles, aquellos débiles en el aspecto de que son de doble ánimo, ¿verdad? Dice el Señor, si eres tibio, entonces te vomitaré. No te quiero cerca de mí. Mira lo que dice Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor dice, o me sirves a mí o te vas a servir a otro lado. No, no comparto, dice el Señor, yo no comparto mi gloria con nadie. O me amas a mí, me sigues, o te das la vuelta y vas y sirves a otro. Pero no quiero que estés compartiendo tu servicio conmigo y con otro amo, con otro Señor. Amén. Las falsas profesiones son abominación al justo y santo Dios. A Dios no le gusta que seamos de doble ánimo. Es abominación para el Señor. Lo considera irrespetuoso, lo considera falta de entendimiento, lo considera falta de respeto hacia Él, mis amados hermanos. Los buenos servidores al Señor son aquellos que lo hacen con un corazón sincero, amados hermanos. Porque los malos sirven al mundo y a Satanás, pero aquellos que se esmeran por hacer las cosas como le agradan al Rey de Reyes y Señor de Señores son los que sirven con agrado al Señor y Dios se agrada en ellos porque están consagrados para Él. Por eso, hermanos, debemos de ser sinceros en nuestro servicio al Señor, consagrarnos al Señor. Dice la palabra de Dios que somos santos, el Señor nos ha hecho santos. Santo, hermano, te he dicho, no se trata de que estés arriba de un pedestal, sino de que estemos apartados para el Señor, haciendo lo correcto, no permitiendo ya que el pecado se enseñoree en nuestras vidas y que volvamos a las malas prácticas del pasado. Dios exige, amados hermanos, que seamos honestos en todos los aspectos de nuestra vida, en todo, no solamente al servir al Señor, sino en cada área de nuestras vidas, sea nuestra casa, sea con las familias, con los amigos, con los hermanos, dentro de la iglesia, el Señor requiere que seamos honestos, porque el peso falso, la mentira, la falsedad, el doble ánimo, es abominación para nuestro Señor. Amados hermanos, con esto concluimos nuestro estudio del día de hoy. La próxima semana nos vemos. Fue para mí un placer estar aquí con ustedes. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, Padre, que la honestidad es un requisito indispensable, Señor, para seguirte, Señor, para formar parte del reino, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por mis hermanitos en la fe, Señor. Gracias por esta estación de radio. Muchas, muchas gracias, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermanito Héctor y a su esposita Gisela, Señor.
que sigan administrando de manera correcta, de manera sabia, Señor, esta estación de radio, Señor, esta herramienta que pusiste en sus manos. Gracias por todos y cada uno, Señor, de los que servimos en esta estación de radio, Señor, propagando tu bendita palabra, Señor. Padre, te pido por mi pastor, Señor, por mi pastora, bendícelo, Señor, bendice, Señor, cada proyecto, Señor, que tú has puesto en sus corazones. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú guardándolos en el hueco de tu mano, guardando, Señor, a la familia pastoral, que seas tú, Señor, resguardándolos bajo tus alas, Padre Santo, que estén protegidos por ti, Señor. Que ellos, Señor, solamente escuchen tu preciosa voz, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por mi pastor, por sus positas, Señor. Gracias, Padre Santo, por sus hijos, Señor. Bendícelos, Señor. Sé tú con ellos. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayucas. Dios me los bendiga. Para mí ha sido un verdadero placer estar hoy con ustedes. Nos vemos la próxima semana. El Señor me los bendiga. Mientras tanto, amados hermanos, que el Señor me los guarde.